¿Se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Sí se ve. Hablemos de síndrome hipertensivo en el embarazo. Este síndrome es un conjunto de patologías cuyo factor común es la hipertensión. Lamentablemente, este síndrome, hipertensión al embarazo, es frecuente y forma parte de la triada mortal que tiene que ver con hemorragia, infección o hipertensión. Mayor incidencia antes de los 20 años de edad y después de los 35 años de edad. ¿Por qué antes de los 20 años de edad? Porque está demostrado que la hipertensión en el embarazo es más frecuente en pacientes primigestas, aquellas que están cursando su primer embarazo por exposición primaria al trofoblasto. Después de los 35 años, porque habitualmente ya después de los 35 años puede la persona padecer patologías hipertensivas, diabéticas, entre otras. De cada 4 pacientes con hipertensión en el embarazo, 3 de ellas corresponden a primigestas, aquellas que están cursando su primer embarazo. Si hay alguna duda, preguntan con total confianza, saben ustedes. ¿Cómo clasifica este síndrome? Hipertensión gestacional, antes denominada hipertensión inducida por el embarazo, que incluye lo que corresponde a una hipertensión transitoria, aquella hipertensión que se instaura en la segunda mitad del embarazo y aquella hipertensión que desaparece antes de que transcurran 12 semanas después del parto. La preeclampsia, una patología hipertensiva que se presenta en la segunda... Apaga el micrófono, por favor. Me interrumpen y me cortan la inspiración. No continúa. Leticia, micrófono, Leticia. Doctor, yo no sabía. Entonces, preeclampsia, patología hipertensiva que se presenta en la segunda mitad del embarazo, acompañada de proteinuria. Eclampsia, patología hipertensiva que se presenta en la segunda mitad del embarazo y además de hipertensión hay proteinuria y además hay convulsiones. Hipertensión crónica, aquella paciente que siendo hipertensa se embarazó, por lo tanto esta paciente con hipertensión crónica ya padeció hipertensión antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica es cuando a la hipertensión arterial crónica se añade proteinuria en la segunda mitad del embarazo. ¿Se comprendió alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Los libros señalan que una paciente gestante es catalogada como hipertensa cuando la misma presenta una presión arterial sistólica de 140 y una diastólica de 90 minutos de mercurio o mayor, pero uno dice 140-90 a nivel del mar, 140-90 a 4.000 metros de altura, 140-90 a una paciente de 18 años que se embarazó, 140-90 a una paciente de 40 años que se embarazó. Probablemente sí, cuando no tenga yo la posibilidad de tener el dato de la presión arterial antes de la gestación. Porque si yo tengo el dato de la presión arterial pregestacional antes de la gestación, voy a considerar que cuando se incrementa 30 minutos de mercurio a la sistólica y 15 minutos de mercurio a la diastólica, la paciente es hipertensa. Imaginémonos una paciente con presión arterial de 100 sistólica, 60 diastólica. Cuando esta paciente tenga 130-75, es catalogada como hipertensa. Entonces es importante tomar en cuenta la presión arterial basal para incrementar 30 a la sistólica más 15 a la diastólica. La pregunta es, ¿qué refleja, qué nos está mostrando la presión arterial sistólica? ¿Qué muestra la presión arterial sistólica? A ver, quiero escucharles.
Por el aumento, doctor, que quiere saber cómo es. No, no. O sea, de manera general, ¿qué significa? Imaginémonos 100 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. ¿Qué muestra la presión arterial sistólica? La sistólica es del corazón, ¿no? ¿Ve? Gasto cardíaco. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando se contrae el corazón, doctor. Entonces, la presión arterial sistólica refleja la fuerza con la que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre al torrente sanguíneo sistémico. Esa es la sistólica. ¿Y la diastólica? La volemia, ¿no ve, doctor? ¿Cómo? A ver, ¿Es cuando está en reposo? quiero entender, ¿qué refleja la presión arterial diastólica? Presión La del llenado. relación. Presión de llenado, ¿dónde? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso traducido al español? Quiero entender. Es cantidad, ¿no ve, doctor, de sangre? ¿Cantidad de sangre dónde? En el ventrículo derecho. Las arterias, doctor, entre un latido y otro. No. Entonces, a ver, la presión arterial sistólica refleja la fuerza con la que el ventrículo izquierdo eyecta la sangre al torrente sanguíneo sistémico a través de la aorta, por ahí empieza. La presión arterial diastólica refleja la resistencia que ejercen las paredes de los vasos sanguíneos periféricos frente a la fuerza con la que la sangre está siendo eyectada por el ventrículo izquierdo. Si no hubiese una resistencia en las paredes vasculares, estas paredes arteriales podrían estallar, romperse. Entonces, ¿preocupa que la presión arterial sistólica que se incremente? Sí. Me preocupa más cuando se incrementa la diastólica. ¿Por qué? Porque cuando se incrementa la diastólica me está reflejando un vasoespasmo, mayor resistencia periférica, y un vasoespasmo va a incidir en que el tejido entre en una etapa de hipoxia en sus células, puede llegar a una necrosis o una hemorragia. Entonces, la presión arterial sistólica, la fuerza con la que el ventrículo izquierdo y esta la sangre al torrente sanguíneo sistémico, y la diastólica, la resistencia vascular periférica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. Hablemos de hipertensión gestacional. Muchas veces la hipertensión gestacional es un diagnóstico de exclusión. Si no tengo el dato de la paciente de presión arterial previa al embarazo, no más me quedaré con 140/90, porque no tengo otro dato. En la hipertensión arterial gestacional solo existe hipertensión, no hay proteinuria. Se denomina transitoria, esta hipertensión gestacional, cuando a la hipertensión arterial no se añade proteinuria, por lo tanto no se convierte en preeclampsia. La presión arterial se normaliza hasta 12 semanas después del parto. Es importante tomar en cuenta que 10% de las crisis convulsivas que tienen relación con eclampsia podían presentarse antes de que la proteinuria esté manifiesta. Tengan cuidado con eso. Muchas veces la proteinuria se presenta de manera tardía. La proteinuria debe ser valorada en una muestra de orina de 24 horas. Y entonces la paciente deberá recolectar durante 24 horas la orina y llevar en un recipiente, en un bidón, en cualquier otro recipiente, la orina al laboratorio para procesar. Cuando la cantidad de proteínas en orina en muestra de 24 horas supera los 300 miligramos, es una proteinuria. Y puede suceder que esté en 260 y uno diga, pero 260 es menos que 300, entonces solamente es hipertensión gestacional, no es preeclampsia. Cuidado, 260 está más cerca de 300 que de cero. Cuidado que en las siguientes semanas supere 300 miligramos y de ser solo una hipertensión gestacional se convierta en hipertensión o en todo caso en preeclampsia. Si hay preguntas, lo hacen. Factores de riesgo para hipertensión gestacional. Historia familiar de preeclampsia y eclampsia. Nuliparidad, el primer embarazo cursado a la paciente. Embarazo múltiple por tromboblasto excesivo. Si algo no se entiende, me preguntan. Obesidad,
pacientes mayores de 35 años con factores de riesgo de hipertensión gestacional o diabetes mellitus pregestacional. O en todo caso, una patología renal, una nefropatía crónica. Y también, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico como patología autoinmune pueden ser factores de riesgo para hipertensión gestacional. Criterios diagnósticos para hipertensión gestacional. Adelante. Dice que la primigesta tiende a tener hipertensión también por el trofoblasto. ¿Eso también puede darse en los siguientes embarazos? No, porque es su primera experiencia con el trofoblasto. Las primigestas tienen más posibilidad de hacer una preeclampsia por exposición primaria al trofoblasto. En los siguientes embarazos, de repente puede haber el riesgo, ante todo si es un embarazo gemelar por trofoblasto excesivo, o una mole hidatiforme por trofoblasto excesivo. Por lo demás, como dije al principio, la hipertensión en el embarazo es más frecuente en pacientes primigestas que en multigestas. Eso no significa que una paciente multigesta no pueda tener también hipertensión o preeclampsia en el embarazo, mucho más cuando la paciente ya haya cursado con preeclampsia en un primer embarazo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Adelante. Muy bien. De similar forma, doble factor de riesgo, ¿no? Que además de ser primigesta añosa, si tiene más de 35 años, otro factor de riesgo le da más de 35 años. Entonces, ahí se instaura doble riesgo, por ser primigesta y por ser añosa. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos. ¿Cómo diagnosticamos hipertensión gestacional? Cuando en la paciente se instaura una presión arterial, si no tengo la basal me quedo con 140/90. Entonces, hipertensión arterial por primera vez en la gestación. Esta paciente era normotensa, no presentaba hipertensión. No hay proteinuria, porque si además de haber hipertensión hubiese proteinuria, ya es preeclampsia. Y la presión arterial se normalizará antes de que transcurran 12 semanas después del parto. Muchas veces se diagnostica de manera tardía de hipertensión gestacional y uno dice, a ver, esta paciente está con 14 semanas postparto, hace 14 semanas fue su parto y resulta que ahora su presión arterial está normal. Es una hipertensión gestacional, una hipertensión transitoria, una hipertensión iniciada por el embarazo, porque ahora está normotensa. Hay que tener mucho cuidado porque si no diagnosticamos, si no detectamos proteinuria, cuidado que la paciente ya esté cursando una preeclampsia, donde además de haber hipertensión, haya proteinuria que no hayamos tomado en cuenta y que exista epigastralgia, refleja daño hepático por distensión a causa de Gleason y la trombocitopenia como un factor de riesgo de agravamiento de una paciente con preeclampsia. Preeclampsia. La preeclampsia es un desorden multisistémico en el que la hipertensión arterial se diagnostica después de la semana 20 de gestación y esta hipertensión se acompaña de proteinuria. Hipertensión más proteinuria igual a preeclampsia. Y ambas, tanto la hipertensión como la proteinuria, tendrán que desaparecer después del parto. Se señala que el parto es la curación para la preeclampsia. La preeclampsia solo existe en el embarazo. No existe diagnóstico de preeclampsia en mujer no embarazada. Y se debe a un vasoespasmo, a una activación endotelial. La proteinuria es un signo importante y se considera cuestionable el diagnóstico de preeclampsia cuando la paciente solo presenta hipertensión y no presenta proteinuria. La proteinuria es cuando la cantidad de proteínas en una muestra de orina 24 horas supera los 300 miligramos. Tener mucho cuidado en una paciente con preeclampsia, mucho más con la presión arterial diastólica está por encima de 95 mililitros de mercurio o más. ¿Por qué?
porque triplica la mortalidad. ¿Por qué triplica la mortalidad? Porque incremento de la arterial diastólica me está reflejando vasoespasmo, vasoconstricción, y eso significa menor flujo sanguíneo útero-placentario, feto-placentario, con riesgo de hipoxia y anoxia fetal y con óbito fetal. Si algo de lo que hablo no se comprende, nomás me preguntan. La epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho tiene estrecha relación con necrosis hepatocelular y añadida a la epigastralgia habrá elevación de enzimas hepáticas, por lo que frente a una epigastralgia con incremento de enzimas hepáticas, mucho más si hay trombocitopenia y mucho más si hay hemólisis, se deberá concluir el embarazo. Si existe hemoglobina en orina o hay bilirrubina en sangre, me está reflejando una patología grave. ¿Por qué? Porque el resultado de la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿sí?, está presentándose una hiperbilirrubinemia y un incremento de lo que es hemoglobina en orina. También puede instalarse un edema pulmonar como consecuencia de todo el fenómeno de la disminución de la presión oncótica. No olvidemos que la presión oncótica está dada por las proteínas, y si hay una pérdida excesiva de proteínas, la presión oncótica se altera y podemos encontrar, por ejemplo, un edema pulmonar que es importante tomar en cuenta. ¿Y qué pasa con el feto frente a una paciente con preeclampsia no manejada adecuadamente? Puede instaurarse lo que se denomina la restricción de crecimiento intrauterino. Se denomina así cuando el feto no alcanza su potencial de crecimiento, cuando el feto se encuentra por debajo del percentil 10. ¿Qué es un percentil? ¿Qué es percentil? Es un valor en relación al número 100, doctor. Ya, y entonces, muy bien, gracias por responder. Y entonces, imaginémonos que en el colegio hay 100 niños de 5 años. Dicen, muy bien, del más pequeño al más grande a la fila, todos tienen 5 años, todos son varones. ¿Cuál de estos niños tiene la cuál de estos niños tiene la talla adecuada para su edad? De los 100 niños, del pequeño al grande, ¿cuál tiene la talla adecuada para su edad? No sé, doctor. ¿El que está en el puesto 50? ¿El que está justo a la mitad? ¿El 49 es pequeño, 59 es grande? ¿O cómo manejamos? Entonces, y eso es un percentil, ¿no? Decimos muy bien. Vamos a aplicar parámetros antropométricos y vamos a determinar que del puesto 10 al puesto 90 tienen la talla adecuada para su edad. Lo que está en el puesto 9 ya es pequeño, el que está en el puesto 91 es grande. Pero no es lo mismo estar en el puesto 9 que estar en el puesto 2. Porque el que está en el puesto 2, el que está en el puesto 1, tiene una restricción mucho más severa, por ejemplo, en relación a que está en el puesto 9, por ejemplo. Entonces, como bien señalan ustedes, es un parámetro antropométrico. Muy bien. Si algo no se entiende, preguntan. Factor de riesgo para preeclampsia. La nuliparidad. El hecho de ser una paciente gestante por primera vez. Paciente mayor de 35 años. Nomás la obesidad entra como factor de riesgo en muchas patologías, eso lo sabemos. Antecedentes de hipertensión arterial crónica en la paciente. Si a la hipertensión arterial crónica se añade proteinuria, es preeclampsia. Y entonces, ¿cómo diagnosticamos preeclampsia? Si no tengo el dato yo de la presión arterial previa al embarazo, me quedo con 140 o 90 mililitros de mercurio después de la semana 20 de gestación, ¿sí? Y con una proteinuria igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Cuánto incrementa el riesgo de preeclampsia? Con la presión arterial va incrementando, tanto la sistólica como la diastólica se incrementan, la proteinuria alcanza 2 gramos en 24 horas, la creatinina sérica igual se incrementa, hay división de plaquetas de trombocitopenia, menos de 100.000 células por metro cúbico de sangre, hay datos laboratoriales de una hemólisis microangiopática. ¿Por qué? Porque se incrementa la LDH,
se altera una enzima que es la alanina transaminasa, la paciente manifiesta cefalea, que cada vez se hace más intensa, puede haber alteraciones visuales, fosfenos, acufenos, escotomas, puede haber alteraciones auditivas, tinnitus, doctor, doctora, siento como, veo como lucecitas, como estrellitas, tengo zumbido en el oído. Entonces, y el hecho de si hay dolor epigástrico persistente, me está reflejando que la cápsula de Gleason del hígado se está distendiendo y esto está agravando el cuadro clínico. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Sigamos. Va a responder así en el examen. Antes se manejaba presión arterial y preeclampsia leve, antes, y se hablaba de preeclampsia severa. E incluso, mucho antes había una que se denominaba preeclampsia moderada. Y uno no sabía si la preeclampsia moderada iba hacia más la leve o iba hacia la severa, por lo que moderada no se maneja más. Actualmente se habla de preeclampsia, solo de preeclampsia cuando se trata de la leve, y de preeclampsia con signos de severidad cuando se presenta la severa. Presión arterial diastólica. En la leve, menos de 100 mililitros de mercurio, cuando hay signos de severidad, 110 o más. En lo que es proteinuria, en la preeclampsia, solo como preeclampsia, que todavía muchos conocen como leve, entre 300 miligramos a menos de 2.000 gramos. Perdón, a menos de 2.000 miligramos, a menos de 2 gramos. Cuando está por encima ya de 2 gramos, de 2.000 miligramos, ya es una preeclampsia con signos de severidad. En la leve no existe cefalea, no hay trastornos visuales, no hay dolor abdominal superior, no hay oliguria, no existe riesgo de inminencia de convulsiones. En la preeclampsia con signos de severidad sí existe. La creatinina sérica está normal en la leve, sí elevada en la severa. Trombocitopenia no hay en la leve, sí en la severa. Incremento de enzimas hepáticas mínima en la leve, sí en la severa. Restricción de crecimiento intrauterino fetal no hay en la leve, tampoco hay edema pulmonar, pero sí existe en la severa. Entonces, para diferenciar preeclampsia leve de preeclampsia severa, lo que actualmente se conoce solo como preeclampsia a la leve y a preeclampsia con signos de severidad a la preeclampsia severa. Si algo no se comprendió, no más preguntan. Eclampsia. Inicio de convulsiones que no se atribuyen a otra causa de una paciente con preeclampsia. Para que exista eclampsia, debe existir preeclampsia. No habrá eclampsia si previamente no hubo preeclampsia. La paciente no tiene epilepsia, no sufrió un TEC, entonces estas convulsiones generalizadas no se atribuyen a otra causa, sino a la paciente que inicialmente cursaba con preeclampsia o tiene eclampsia. Crisis convulsivas generalizadas, y estas pueden aparecer antes, durante o después del parto. 25% de las crisis convulsivas aparecen más allá de 48 horas postparto. Se señala que el parto es la curación para la preeclampsia y eclampsia, que la paciente no tendría que convulsionar después de que ocurrió el parto, ya sea parto vaginal o cesárea. Lamentablemente, cuando el daño neurológico es severo, no más allá de que haber ocurrido el parto o la cesárea, el parto vaginal o cesárea, la paciente puede continuar convulsionando por este daño neurológico severo. Pues no es nomás dejar convulsionar a la paciente, no es nomás dejar que la paciente esté con hipertensión al embarazo. Entonces, preeclampsia. ¿Cómo diagnostico preeclampsia? Cuando una paciente con preeclampsia presenta convulsiones que no atribuyo a otra causa. Eso es eclampsia. Muy bien. Hipertensión arterial crónica. Cuando la presión arterial,
quedémonos con 140-90 cuando no puede individualizar, o si individualizo más 30 la sistólica, más 15 la diastólica. Esta hipertensión arterial que ya existía antes del embarazo. Se detecta antes de la semana 20 de gestación porque ya existe. Y va a persistir por mucho tiempo después del parto. Puede ser difícil el diagnóstico de hipertensión arterial crónica porque mucho de la presión arterial disminuye al finalizar el segundo trimestre de embarazo y al iniciar el tercer trimestre. Entonces, si en ese momento controlamos, aparentemente la paciente no es hipertensa, pero es una hipertensa crónica. Doctor, hay una cosa que quería sacarme de duda. En la eclampsia, obviamente por haber preeclampsia, ¿va a haber también proteinuria? Así es. Entonces, una paciente con preeclampsia, vamos a manejar la terminología antigua. Una paciente con preeclampsia leve, es poco probable que pase directamente a una eclampsia. Una paciente con preeclampsia severa o con signos de severidad está en la antesala, está en la etapa previa de que si no controlamos adecuadamente en un momento puede llegar a una eclampsia. Esta paciente que presenta hipertensión arterial más proteinuria, cuando los valores de la presión arterial se incrementen en exceso, cuando ya exista daño neurológico, es importante tomar en cuenta que en la hipertensión arterial hay órganos diana, órganos blancos, cerebro, corazón, hígado y riñones. Lamentablemente, en la preeclampsia, en la eclampsia se instaura una encefalopatía hipertensiva. Y la encefalopatía hipertensiva puede ser la causa inicialmente de una cefalea y posteriormente de una eclampsia, de convulsiones. ¿Alguna duda? No, doctor, gracias. Continuamos. La paciente acude a la semana 25 de gestación, segunda mitad del embarazo. Primer control prenatal, no realizó ningún control previamente. Ingresa al consultorio y tiene 150-100 de presión arterial. Y uno dice, 150-100. Y le preguntamos, señorita, ¿usted presentaba presión elevada, presión alta, hipertensión antes del embarazo? No sé, doctor, no sé, doctora. Nunca me hice controlar. ¿Alguna vez tuvo dolor de cabeza? Nosotros llamamos cefalea. Alguna vez sí, pero pensé que era una migraña. Y ahora esta paciente es hipertensa crónica o es una hipertensión gestacional. ¿Cómo voy a poder determinar si la paciente es una hipertensa crónica o tiene una hipertensión gestacional? ¿Tienen alguna idea? ¿Pueden ayudarme en eso? ¿La proteinuria, doctor? Mira que no. Mira que esta paciente no tiene preeclampsia, solo tiene hipertensión crónica o tiene solo hipertensión gestacional. En ambos casos comprenderás, ver por tu respuesta, en esos casos no debe haber proteinuria, solo hipertensión arterial. Y en los tres controles está 150-100, 140-90, 150-100. No, mi pregunta es, ¿esta paciente es una hipertensa crónica o está presentando una hipertensión que está instaurando en el embarazo? Tal vez los antecedentes, doctor. ¿Cómo cuáles? Supongo que si ya es hipertensión crónica, la paciente ya sabe que es hipertensión, ya tiene hipertensión crónica y ya está medicada. Nunca me di cuenta de eso. Nunca me tomaron la presión arterial. Alguna vez tenía cefalea, o sea, dolor de cabeza, pero nada más. Nunca he tomado medicamentos. No sé, nunca me tomaron la presión arterial. Sí. Entonces, tal vez la elevación de la hipertensión durante el embarazo va a ser mayor, muchísimo mayor que una que no tenía. Toda respuesta es válida y les agradezco su participación. Doctor, Adelante. ¿Problema a nivel de las piernas? A ver, de nuevo.
Sus piernas pueden estar hinchadas, doctor. Puede presentar lesión renal, doctor. Escúchenme. Los daños a órganos blancos, doctor. A ver, ya, ahí vamos a ir llegando. Primero comentarles que antiguamente la preeclampsia, por ejemplo, era hipertensión más proteinuria más edema. Edema salió, no hay más edema. Entonces, es interesante la respuesta de edema en miembros inferiores, pero en muchos casos en pacientes normotensas hay edema en miembros inferiores. Ahora, ¿qué otra respuesta había? ¿Daño de órganos blancos? Sí, doctor, daño a órganos blancos. Porque si la paciente, digamos, era hipertensa, pero no sabía, en el embarazo esto va a aumentar el daño. O sea, si ya es algo crónico, ¿no? Excelente. Toda respuesta es válida. Les doy mi agradecimiento por su participación. Les aclaro. Es obvio pensar que una paciente hipertensa crónica, ¿qué es lo que va a ocurrir en la hipertensión arterial crónica? ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? Pues se supone que al haber hipertensión arterial crónica hay un vasoespasmo persistente. Y frente a ese vasoespasmo, ¿qué debe hacer el ventrículo izquierdo? Ejerce mayor fuerza, ¿no? Para inyectar la sangre. Va a estar hipertrofiado. Eso. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si hemos hecho una ecocardiografía a la paciente gestante y nos está demostrando que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo y además en el examen de fondo de ojo hay una retinopatía hipertensiva, la paciente es hipertensa crónica. Si no existe hipertrofia del ventrículo izquierdo y no existe retinopatía hipertensiva, es una hipertensión arterial gestacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se comprendió o no? Sí, doctor. Muy Sí, bien, doctor, gracias. se comprendió. Continuamos. Excelente, continuamos. Muy bien, continuamos. Hipertensión arterial crónica, ¿cuáles son sus causas subyacentes? Que en la familia exista hipertensión arterial, que en la familia haya más miembros con hipertensión arterial. La obesidad, anormalidades arteriales, trastornos endocrinos, pacientes con glomerulonefritis o patologías tipo colagenopatías, ¿no? Pueden ser causas subyacentes de hipertensión arterial crónica y también todo traducido a una insuficiencia renal aguda. ¿Cuándo yo diagnostico hipertensión arterial crónica? Cuando en una paciente gestante tengo la certeza de que esta paciente presentaba hipertensión arterial previa al embarazo y presentaba hipertensión arterial previamente al embarazo, o cuando diagnostico hipertensión arterial después de haber transcurrido 12 semanas después del parto. Pensé que solo era una hipertensión gestacional. La paciente ya hace 15 semanas tuvo el parto y después de 15 semanas la hipertensión persiste. Esa no es hipertensión gestacional, es hipertensión arterial crónica. Muy bien. Si hay dudas, pregunta. Preeclampsia sobreañadida a hipertensión arterial crónica. Un minutito, por favor. Muy bien. Preeclampsia sobreañadida a hipertensión arterial crónica. Es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico que no presentaba proteinuria después de la semana 20 de gestación. Y la proteinuria va a desaparecer después del parto. ¿Cómo diagnostico preeclampsia sobreañadida a hipertensión arterial crónica? Cuando la proteinuria se instaure en la segunda mitad del embarazo, con un valor mayor a 30 miligramos en 24 horas,
Y también tomar en cuenta cuando de manera súbita la proteinuria va a incremento de la presión arterial y va disminuyendo los niveles de plaquetas. Cuidado que la paciente obviamente esté cursando un cuadro mucho más severo. Entonces, le voy a hacer un cuadro acá. Antes de entrar a causas, un momento, espérenme. Doutor, tenho uma dúvida. Se na semana 20, Adelante. por exemplo, se hace um exame de proteinúria e sale com o parâmetro IAD300, que é um parâmetro para pré-eclâmpsia leve. De quanto em quanto tempo se vai fazer o exame de proteinúria para ter um controle, se não está subindo muito, se não é mais de 2 gramos? Es importante tomar en cuenta que esta paciente, a partir de este dato, se convierte en una paciente de alto riesgo. Siendo así, los controles prenatales se hacen más periódicos y la proteinuria podemos considerarla, realizarla cada 4 o 6 semanas de acuerdo al requerimiento para ver si es que se mantiene como una preeclampsia leve o está apuntando hacia una severa. Ok, doutor, gracias. Muy bien, gracias. De un minutito. Voy a armar una diapositiva. Un momentito. Quiero hacer una diapositiva para usted. Muy bien. Esperen un momento. Un momento, por favor. Muy bien. A ver. Muy bien, vamos a trabajar juntos. Se ve, ¿no? La diapositiva en blanco. Sí, doctor, se ve. Esta es la patología. Vamos a colocarle color a esto. Antes del embarazo. Primera mitad del embarazo. La mitad. Segunda mitad del embarazo. Y después del embarazo. Muy bien. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial crónica? Antes del embarazo, esta paciente era hipertensa. Primera mitad es hipertensa. Segunda mitad del embarazo, la paciente es hipertensa. Pero embarazo, la paciente sigue siendo hipertensa.
El paciente era, es y será hipertenso. Hipertensión arterial gestacional. El paciente desde el embarazo no presenta hipertensión. El paciente en las primeras mitad del embarazo no presenta hipertensión. Y esta paciente en una mitad del embarazo presenta hipertensión arterial. Antes de que transcurran 12 semanas después del parto, todo se normaliza. Preeclampsia. Desde el embarazo, la paciente normotensa. Primera mitad del embarazo, la paciente normotensa. Segunda mitad del embarazo, hipertensión arterial más proteinuria. Después del embarazo, pues vuelve a la normalidad. Eclampsia. Antes del embarazo, el paciente normotensa. Primera mitad del embarazo, la paciente normotensa. Segunda mitad del embarazo, la paciente presenta hipertensión arterial, más proteinuria, más convulsiones. Después del embarazo, vuelve a la normalidad. Preeclampsia. Sobreañadida a hipertensión arterial crónica. Antes del embarazo, esta paciente ya era hipertensa. Primera mitad del embarazo, la paciente es hipertensa. Segunda mitad del embarazo, además de la hipertensión arterial, hay proteinuria. Después del embarazo, el paciente solo queda con hipertensión arterial. ¿Se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, ¿no? No, doctor. A ver, de nuevo la pregunta. Preeclampsia crónica no existe. ¿Cuál es la duda? A ver. Sobre el cuadro, ¿qué dudas tienen? Aclaremos ahora. ¿Les parece didáctico este cuadro o no les ayuda? Sí, doctor, doctor. me parece muy bueno. Sí, doctor, mucho. No hay dudas, ¿no? A Muy mí bien. me quedó claro con el cuadro, doctor. Sí, ¿lo veo? Porque estaba medio confuso al principio. Pero con esta síntesis, yo prefiero el cuadro elaborar en ese momento. Yo podría directamente mostrarles un cuadro, pero a veces igual es confuso. Y cuando elaboro con ustedes el cuadro, yo tiene que ser el docente. Tiene que facilitar sus conocimientos. Nosotros tenemos autodidactas más. Podemos continuar. Vamos. Causas para hipertensión en el embarazo. Muchas teorías intentan explicar el por qué se instaura hipertensión en el embarazo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que si una hipertensión en el embarazo tiene muchas probabilidades de aparecer en mujeres que están expuestas por primera vez a velocidades coriónicas que están en la placenta, eso es las primigestas. Están expuestas a superabundancia de velocidades coriales, eso ocurre en vaso gemelar o en la mola hidatiforme. Que tienen patología vascular previa, una vasculopatía, por ejemplo, por una vasculopatía diabética, por ejemplo, que presentan predisposición genética a hipertensión en el embarazo. Las causas potenciales para hipertensión en el embarazo, la invasión
trofoblástica normal de vasos sanguíneos uterinos. Es importante recordar que 6 a 8 días después de la fecundación ocurre la implantación o nidación. El óvulo fecundado en forma de blastocisto debe anidarse, debe implantarse en la pared uterina. En el momento en que se va a implantar, invade prácticamente a la pared uterina y la primera hilera de células que van a, obviamente, invadir a la pared uterina es la hilera que denomina trofoblasto, que es parte del blastocisto. Frente a esa invasión por parte del blastocisto, las arterias espirales de la pared uterina deben vasodilatarse para empezar a nutrir a ese nuevo tejido. A ese fenómeno de invasión por parte del blastocisto hacia la pared uterina y ese fenómeno de vasodilatación de arterias espirales para la nutrición de este nuevo tejido se denomina placentación. Cuando, al contrario, en vez de haber vasodilatación y vasoconstricción de las arterias espirales, resulta que al haber una vasoconstricción de los vasos espirales, hay menor flujo sanguíneo hacia este nuevo tejido. Eso se denomina placentación fallida. La placentación fallida es el punto de inicio, una de las causas para hipertensión en el embarazo. Esto explica el por qué no toda mujer embarazada presenta hipertensión en el embarazo. Y esto tiene que ver con intolerancia de tipo inmunitario entre el tejido materno y el tejido fetoplacentario. Una mala adaptación de la madre, de su organismo, a cambios cardiovasculares o inflamatorios de una gestación normal. O también a una deficiencia de algunos nutrientes en la dieta o la predisposición genética para la hipertensión en el embarazo. Hablemos de la patogenia. El vasoespasmo se refiere a la vasoconstricción, a la constricción vascular, que va a determinar resistencia e hipertensión subsiguiente. Cuando se incrementa la resistencia vascular periférica, eso se traduce en una hipertensión diastólica e incremento de la presión arterial diastólica. Por lo tanto, el daño endotelial va a causar fuga intersticial con depósitos celulares en el subendotelio. Estos van a determinar cambios ultraestructurales en toda esa región y esto va a ser el inicio de la resistencia vascular periférica. Con el flujo sanguíneo disminuido, la isquemia es inminente, porque va a haber menos flujo sanguíneo hacia el tejido, hacia las células de este tejido, y esto podía conducir a un fenómeno de necrosis. La necrosis podía traducirse en una hemorragia u otras alteraciones en órgano terminal, órgano blanco u órgano diana. Es importante analizar la activación de células endoteliales. Ustedes recordarán que el endotelio intacto, el endotelio sano, tiene propiedades anticoagulantes. Por lo tanto, va a disminuir la resistencia de músculo liso, que es músculo liso de la pared vascular, a agonistas, porque va liberando óxido nítrico. En tanto que una célula endotelial dañada secretará sustancias que promoverán la coagulación e incrementarán la sensibilidad a vasopresores. Entonces, tiene acá la imagen de una placentación. Formación de virilidades coriales de la placenta. Acá ustedes ven la proliferación del sincitio trofoblasto formando virilidades primarias. Y como verán ustedes, prácticamente lo que es de color azul corresponde al tejido materno. Y está toda la estructura del nuevo ser. Miren, ha invadido, ha penetrado en la pared uterina. Entonces, todo este fenómeno de intercambio sanguíneo entre el tejido materno y el tejido
del nuevo ser, que luego será un embrión, luego un feto, se denomina placentación. Muy bien. Veamos la patogenia, el por qué se instaura ante todo la preeclampsia. Primera causa, placentación fallida. Otra causa de etiopatogenia, enfermedad vascular materna previa. Una paciente con hipertensión arterial crónica, una paciente con diabetes que va a provocar una vasculopatía diabética, o otro tipo de vasculopatía previa puede ser el inicio de una hipertensión en el embarazo. O trofoblasto excesivo. ¿En qué caso es el trofoblasto excesivo? En síntesis, a nivel de la placenta. Entonces, ¿por qué se dice que el parto es la curación de la preeclampsia? Porque el trofoblasto está en la placenta. Porque ese tejido que invadió la pared uterina, obviamente se traduce en lo que posiblemente va a ser la placenta, porque sencillamente es la placenta la que está insertada en la pared uterina, no así el embrión y tampoco obviamente el feto. Entonces, cuando ocurre el alumbramiento, cuando se expulsa la placenta en el trabajo de parto, al ser expulsada la placenta, está desapareciendo este estimulante, este antígeno, frente al cual está respondiendo la madre con hipertensión, pues se dice que el parto es la curación a lo que corresponde a una preeclampsia. Muy bien. La preeclampsia puede darse por factores genéticos, inmunitarios e inflamatorios. Al haber esta placentación fallida, desde el inicio del embarazo va a instaurarse un flujo uterino placentario reducido. Y este flujo sanguíneo placentario, uteroplacentario reducido, va en principio dañar al endotelio. ¿Por qué? Porque las primeras células que sean afectadas por este menor flujo sanguíneo son las células endoteliales y ahí se activa el endotelio. ¿Qué significa activación endotelial? Significa daño endotelial. Y la activación endotelial va a provocar vasoespasmo, y el vasoespasmo va a hacer que se instaure hipertensión arterial, oliguria por menor flujo sanguíneo renal, isquemia, crisis convulsivas y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Habíamos señalado que una de las causas más frecuentes de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es la preeclampsia. Este vasoespasmo va a hacer que se liberen agentes vasoactivos, prostaglandinas, óxido nítrico y endotelinas, y eso va a hacer que nuevamente el flujo sanguíneo disminuya a nivel uteroplacentario, se active el endotelio y inicia el vasoespasmo y se convierte en un ciclo vicioso. Además, al haber la activación endotelial, al haber un daño del endotelio en la fuga capilar, y eso se va a traducir en edema, no concentración y proteinuria. ¿Por qué? Porque al haber una fuga capilar, a mayor liberación de proteínas, y se liberan muchas proteínas, la presión cótica está disminuida, la presión cótica disminuida hace que se liberen más proteínas y se convierte en un ciclo vicioso. Además, la activación endotelial va a activar factores de coagulación y vamos a ver la trombocitopenia. Además, al activarse la coagulación, hay agentes nocivos que liberan como citoquinas y peroxidasas de lípido. En esto se reduce las más de 20 páginas de un libro de obstetricia que intenta explicar el por qué se instaura hipertensión en el embarazo. Entre todo, proteinuria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas por hoy. Termina acá el tema, luego vamos a terminar, en la siguiente clase vamos a terminar. Michael Felipe está levantando la mano, ¿o qué? No, doctor, creo que apreté mal, perdón. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Preguntas, Por ahora no, dudas? doctor. Nada, Muchas ¿no? gracias. De momento no, doctor. Muy bien. Voy a pasar
a verificar asistencia. Un momento, por favor, ¿ya? Sí, doctor. Ahora está acá, estamos acá. ¿Se comprendió hasta ahí o no se comprendió, no? ¿O no se entiende el tema? Un poco Sí se complejo, comprendió, doctor. Está bien. un poco complejo, pero intenta hacerme entender. ¿Cómo les fue en su examen de nutrición? Creo que bien, ¿no? Yo creo que, pero donde les fue mejor, yo creo que fue en ginecología. Yo creo que sacaron mejor nota en ginecología. Nos fue Eso bien sí, en ojalá. nutrición. ¿Pero por qué dudan? Si era solo coloqué un redondito en algún inciso de ahí. Muy bien. Estén atentos a la asistencia, por favor. Abril Copa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Abril. Leonardo Loaiza. Presente, doctor. Muy bien, Leonardo. Alexander Tobías. Presente, doctor. Muy bien, Alexander. Daniel Viana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Mateo Ávila. Presente, doctor. Muy bien, Mateo. Alejandro Valdelomar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Joana Fuentes. Presente, doctor. Muy bien, Joana. Elizabeth Cáceres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Jonathan Carlos Condori. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Eduarda Veiga. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Eduarda. Bueno, Adlai le coloco asistencia porque tiene permiso los viernes. María Clara Rodríguez. Presente, doctor. Muy bien, Clara. Adonai de Oliveira. Presente, doctor. Muy bien, Adonai. Lucilaine de Paula. Presente. ¿Qué pasó, Lucilaine? ¿Por qué se enojó con sus compañeros? Dijo, empecemos la materia una vez. Después hablamos. ¿Por qué? ¿Yo? No, doctor, no fui yo que hablé. ¿O quién exigió? Empecemos la clase una vez. ¿Quién exigió? No era fui usted, yo. Lucilaine? No. Oh, disculpe. Noelia Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, Noelia. Esther Rocabado. Muy bien, Esther. Maicon Felipe. Presente, doctor. Muy bien, Maicon. Felipe ya abandonó. Francisco Moreira. Está sin micrófono, doctor. Está presente. Muy bien, para la siguiente que conecte todos los micrófonos, vamos a preguntar a la siguiente clase. Andrea Ramayo. Presente, doctor. Muy bien, Andrea. Jacqueline Arce. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Catherine Álvarez. Presente, doctor. Muy bien, Catherine. Andrés Calante. Presente, doctor. Muy bien, André. Marcos Macedo. Presente, doctor. Muy bien, Marcos. Orlando Moura. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Orlando. Graciela Neves. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Jefferson Neves. Presente, doctor. Muy bien, Jefferson. Juan Oliveira. Presente, doctor. Juan. Jennifer Pereira. Presente, doctor. Muy bien, Jennifer. Emily Rocha. No está Emily. Leticia Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Leticia. Carolina Sousa. Presente, doctor. Bien, Carolina. Rodrigo Sousa. Presente, doctor. Bien, Rodrigo. Rodrigo, creo que usted está desde las 6 de la tarde conectado, ¿no? Le felicito. Sí, yo llego aquí a las 5, doctor. Y ya se conecta. Sí, me conecto. Tiene que empezar a convocar ya a todos. Ingresen para que vayan ingresando y empecemos puntual. ¿De acuerdo, Rodrigo? Doctor, ¿va a comentar una nota hoy día del examen, por si acaso?
Miren, soy honesto, no voy a calificar todo, pero seguro que como mañana presenten el trabajo y para el domingo están todas tus notas, de todo, ¿de acuerdo? Así que si quieren me escriben más al WhatsApp personal. Ya, de acuerdo, gracias. Muy bien. Sergio Quena. Presente, doctor. Muy bien, Sergio. Daniela Burgos. Presente, doctor. Bien, Daniela. Marisol Verónica Fong. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Isabela Vieira. Buenas noches, doctor. Buenas Presente. noches, Isabela. Vania Cusipuma. Presente, doctor. Tiene que pasar, ¿no? El tutorial para que sus compañeros ingresen a clases. No, doctor, yo no lo tengo. Justo me lo había pasado Esther, pero ya no lo tengo más. Bueno, consigan de alguna forma. Muy bien. Maribel Zurita. Presente, doctor. Muy bien, Maribel. Muy bien. Verificada asistencia. Saber que su participación en la clase. Nos reencontramos el día lunes en el mismo horario. No se olviden, voy a extender en este momento el plazo hasta mañana, sábado 23:59. Sin más prolongación, hagan un buen trabajo, ya se dan los detalles, van a tener buenas notas. ¿Ya? Buenas noches, cuídense mucho. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta la próxima.